¿Alguna vez has sentido que no entiendes completamente la Biblia, aunque la leas con fe? ¿Has notado que unas veces menciona a los hebreos, otras a los israelitas y otras a los judíos? Pero, ¿no se supone que todos son lo mismo? Eso pensaste tú, eso pensaron muchos, pero lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu manera de ver toda la Escritura. Porque estas tres palabras no son sinónimos. Son pistas proféticas, capas espirituales que revelan el diseño eterno de Dios. Hebreo no es lo mismo que israelita, israelita no es lo mismo que judío, y lo más impactante es que Jesús fue los tres a la vez. ¿Sabes por qué a Abraham no lo llamaron israelita? ¿O por qué a Moisés si lo llamaban hebreo? ¿O por qué en los evangelios todos le decían a Jesús, el rey de los judíos, pero nunca, el rey de los israelitas? Nada en la Biblia está escrito al azar. Cada término carga historia, identidad, propósito y cumplimiento profético. Y cuando entiendas lo que significa ser hebreo, israelita y judío, vas a entender mejor quién es Jesús y quién eres tú en él. Así que no te vayas, porque lo que está a punto de revelarse no es una lección de historia. Es una verdad espiritual que puede redefinir tu identidad en Cristo. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. ¿Quiénes son los hebreos? La primera vez que la Biblia usa la palabra hebreo es en Génesis 14, 13, y es impresionante que, de todos los títulos que Dios pudo permitir para describir a Abraham, el texto no lo llama siervo del Altísimo, ni padre de la fe, ni amigo de Dios. Dice simplemente, Abraham, el hebreo. Pero, ¿qué significa eso realmente? Muchos creen que hebreo es solo una categoría étnica, pero no, es mucho más profundo. La palabra proviene de la raíz, abar, que significa cruzar, pasar, atravesar un límite. Es un término de movimiento, de obediencia, de ruptura y de transición. Abraham fue llamado hebreo porque un día Dios le habló, y él cruzó fronteras geográficas, pero también espirituales, cruzó del paganismo a la adoración del Dios verdadero. Cruzó del pasado, al propósito, cruzó del ruido de su cultura, al silencio en el que Dios le hablaba. Ser hebreo no describía su origen, describía su obediencia. Mientras muchos se quedaron donde estaban, Abraham salió, mientras otros permanecieron cómodos, él se movió, mientras el mundo levantaba ídolos, él siguió una voz invisible. Por eso, ser hebreo no era un privilegio étnico. Era un sello espiritual, el sello de quienes se atreven a dejar atrás lo conocido para abrazar lo eterno. Ese título siguió apareciendo en la Biblia, siempre con la misma esencia. Cuando José estaba preso injustamente, dijo, fui sacado de la tierra de los hebreos. No dijo, la tierra de mis padres, ni la tierra donde nací, dijo, la tierra de los hebreos, porque incluso lejos, incluso en dolor, incluso traicionado, su identidad seguía marcada por la fe de su antepasado Abraham, la identidad de quienes cruzan. Los enemigos de Israel también reconocían esa distinción. Los egipcios no llamaban al pueblo, los israelitas, decían, los hebreos. Era como decir, ellos son diferentes, ellos no son como nosotros. Los filisteos, cuando vieron a los hombres de Israel salir de sus escondites, se burlaban diciendo, miren, ahí vienen los hebreos. No lo decían como un título honorífico, lo decían para remarcar lo distintos que eran. Ellos sabían que los hebreos no se mezclaban con sus dioses, ni con sus prácticas, ni con sus creencias. Eran un pueblo que vivía en esta tierra, pero caminaba con un Dios que no podían ver. Por eso, a lo largo de la Biblia, hebreo aparece como el título que los de afuera usaban para marcar la diferencia, pero también era el título que los de adentro aceptaban con orgullo. Ser hebreo significaba, yo no pertenezco al lugar donde me encuentro, pertenezco al Dios que me llamó. Ser hebreo no depende de tu sangre, depende de tu obediencia, depende de que vos sigues, depende de qué frontera te atreves a cruzar por fe. Por eso Abraham no fue llamado hebreo por haber nacido en una familia escogida, sino por haber respondido a un llamado divino. Y quizás tú mismo has vivido ese llamado, tal vez dejaste costumbres antiguas, relaciones que te alejaban de Dios, hábitos que te estaban matando por dentro, tal vez cruzaste de la oscuridad a la luz, de la confusión a la verdad, del conformismo a la fe, y aunque no te llames Abraham, ni vivas en Canaán, ni cruces el Éufrates, si has obedecido la voz de Dios, si has cruzado hacia una vida nueva, tienes en tu historia la misma marca espiritual.
Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. ¿Quiénes son los israelitas? Después de Abraham vino Isaac, y después de Isaac vino Jacob, y es precisamente con Jacob donde ocurre algo extraordinario. Algo que cambiaría no solo su nombre, sino el destino completo de sus descendientes. En Génesis 32, Jacob lucha con un misterioso hombre durante toda la noche, un combate que no fue físico, fue espiritual, fue el reflejo de una vida marcada por el conflicto interior. El engañador, buscando redención. Y cuando finalmente el día amanece, el ángel le dice: tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ahí nace Israel, ahí nace el nombre que marcaría una nación entera. Ya no es solo una familia de fe, ahora es un pueblo en formación. Jacob tuvo 12 hijos, cada uno con una historia, una personalidad y un rol único, y esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. A partir de ese momento, quien descendía de Jacob era un israelita. Ya no solo alguien que había cruzado, como Abraham, sino alguien que pertenecía a un pueblo pactado, formado, guiado y redimido por Dios. Éxodo 1:7 lo dice así: los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y llegaron a ser muy numerosos y poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Israel dejó de ser un solo nombre, y se convirtió en una nación con propósito, con leyes, con tabernáculo, con presencia divina en medio del campamento. Y no era cualquier nación. Deuteronomio 7:6 lo afirma: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ser israelita era ser parte de ese pueblo especial, ser parte de la historia de liberación de Egipto, ser parte de los que cruzaron el Mar Rojo, de los que comieron maná en el desierto, de los que recibieron los 10 mandamientos en el Sinaí. Pero la historia de los israelitas no siempre fue gloriosa. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, compuesto por Judá, Benjamín y los levitas que permanecieron en el templo. Y aquí entra una parte dolorosa. El reino del norte, Israel, se sumergió en idolatría, rechazaron el templo, levantaron becerros de oro, e ignoraron a los profetas. Dios les advirtió una y otra vez, pero no escucharon. Finalmente, en el año 722 a.C., el ejército asirio invadió Samaria y llevó cautivos a los habitantes del norte. Las famosas 10 tribus perdidas de Israel nunca volvieron como nación unificada. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, sobrevivió un tiempo más. ¿Por qué? Por el pacto que Dios había hecho con David. Segunda de Reyes 8:19 dice: pero el Señor no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque le había prometido darle una lámpara para él y para sus hijos para siempre. Judá cayó también, pero su historia no terminó allí. De ese remanente vendría el Mesías. Entonces, ¿qué representa ser israelita? Ser israelita es más que tener sangre hebrea. Es ser parte del pueblo que luchó, que caminó con Dios, que falló muchas veces, pero que fue amado profundamente. Es llevar una historia colectiva marcada por redención, juicio, perdón y restauración. En la siguiente sección exploremos: ¿quiénes son los judíos? Después de la división del reino, vimos cómo el norte, llamado Israel, fue llevado al exilio por los asirios. Pero el sur resistió. Judá permaneció, no porque fueran mejores, sino porque Dios tenía un pacto pendiente, un plan que aún no se había cumplido. La tribu de Judá, junto con Benjamín y los levitas fieles, formó el reino del sur. Su capital era Jerusalén, su centro espiritual, el templo. Su linaje, el de David, y de ahí nace el término que hoy domina las escrituras: judíos. La palabra judío proviene directamente de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Y no era cualquier hijo. Génesis 49:10 registra la bendición profética que Jacob le da a Judá: el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ese, Silo, es el Mesías. Desde el principio, Judá fue marcado como el linaje real. De él vendría la descendencia de reyes, y finalmente, el rey de reyes. Con el tiempo, judío dejó de ser solo un gentilicio tribal. Se convirtió en la forma en que se conocía al pueblo sobreviviente,
los del sur, los que aún guardaban la ley, los que regresaron del exilio, los que mantuvieron viva la esperanza. Cuando Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo y llevó cautivos a los habitantes de Judá. Pero incluso en el exilio, la identidad no se perdió. Ya no los llamaban israelitas, los llamaban judíos. Esdras 4:12 lo confirma: sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a Jerusalén. Incluso el libro de Esther, ambientado en Persia, nunca menciona hebreos ni israelitas. Dice: había un judío en Susa, capital del reino, llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. ¿Notas eso? Era benjamita, pero ya era llamado judío. Porque en ese momento, judío ya no significaba solo de Judá, era sinónimo de remanente fiel, de aquellos que, a pesar del exilio, no habían abandonado su Dios. Y así llegamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús nace en Belén, los sabios preguntan: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Cuando es arrestado, Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y cuando es crucificado, sobre su cabeza se colocó el letrero: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No rey de los hebreos. No rey de los israelitas. Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese era el título dominante para el pueblo del pacto. Y más aún, porque Jesús descendía de Judá, era hijo de David, león de la tribu de Judá, él era el cumplimiento perfecto de la promesa. El apóstol Pablo lo entendía, por eso, en Filipenses 3:5, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y sin embargo, vivía como judío, predicaba a judíos, debatía con los líderes judíos. Porque en ese contexto cultural, ser judío era mucho más que un título tribal, era una identidad colectiva, un pueblo que había sido preservado, para que el Mesías pudiera venir. Entonces, ¿qué significa realmente ser judío? Es ser parte del pueblo que sobrevivió, que fue fiel en el exilio, que lloró junto a los ríos de Babilonia, que reconstruyó muros y templos, que mantuvo viva la promesa cuando todo parecía perdido. Ser judío es llevar el peso del pacto, pero también la honra del cumplimiento. Es ser parte del linaje que trajo al Salvador al mundo, y aunque esa identidad fue en un tiempo nacional, ahora, en Cristo, apunta hacia algo más profundo. Porque lo que comenzó con Judá, se cumplió en Jesús, y todo aquel que cree en Él, entra en la herencia de esa promesa. Jesús no vino solo para los judíos, pero sí vino a través de ellos. Y eso lo cambia todo. Ahora que conoces el significado de cada identidad, detente un momento y míralo así: hebreo es la raíz, que empieza con Abraham. Israelita es el tronco, nace con Jacob, que fue transformado tras luchar con Dios, y judío es el fruto que permanece, surge del remanente fiel después del exilio. Es la tribu que sobrevive, la que guarda la esperanza, la que le da al mundo, al Mesías. Entonces, todo judío es un israelita. Todo israelita es un hebreo. Pero, no todo hebreo es un israelita. Piensa en Ismael o Esaú. Y no todo israelita fue llamado judío. Los del reino del norte, por ejemplo. Estas no son contradicciones, son capas, cada una más específica, cada una más cercana a la promesa, cada una revelando algo del corazón de Dios, y juntas, apuntan a una sola persona, Jesucristo. Jesús es el hebreo que cruzó desde el cielo a la tierra, el verdadero Israel de Dios, el león de la tribu de Judá, y a través de él, esas identidades eternas, ahora pueden incluirte a ti. Hasta ahora hemos visto 3 identidades, pero todo eso, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? La respuesta es poderosa. Todo. Porque cada una de esas identidades fue una sombra profética, que encuentra su plenitud en Jesucristo. Jesús fue israelita, porque nació del linaje de Jacob, y caminó en pacto con el Padre como nadie lo había hecho antes. Donde Israel falló en el desierto, Jesús venció en obediencia. Donde el pueblo tropezó, Él cumplió la ley y los profetas. Jesús fue judío, porque descendía de la tribu de Judá, el linaje real de David. Fue el león de Judá, el rey prometido, el que llevó en su cuerpo el cumplimiento de cada promesa hecha a los patriarcas. Y lo más glorioso es esto: en él, tú también puedes ser parte de esa historia. No necesitas haber nacido en el linaje de Abraham. No necesitas pertenecer a una tribu. No necesitas sangre judía. Necesitas fe. Porque en Cristo,
La entrada al pueblo de Dios ya no es por linaje, es por nuevo nacimiento. Gálatas 3, 28 y 29 lo declara. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Lo ves? A través de Jesús, las promesas hechas a los hebreos, la herencia dada a los israelitas, y la esperanza guardada por los judíos, ahora te incluyen a ti. Romanos 4, 16 lo resume con belleza. Es por fe, para que sea por gracia, y así la promesa sea firme para toda la descendencia, no solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham. ¿Y sabes qué significa eso? Que si estás en Cristo, eres parte del pueblo del pacto. Tienes herencia, tienes identidad, tienes promesa, y ya no importa si antes estabas lejos, porque ahora, en Jesús, estás dentro. Formas parte de algo eterno, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. Hoy ya no eres el mismo que empezó este video, porque ahora sabes que ser hebreo, israelita o judío no es solo un dato histórico, es parte del diseño eterno de Dios, que culmina en Cristo, y que te incluye a ti. Tú eres parte de esa historia, porque tú también has cruzado, tú también has luchado con Dios, tú también has sido preservado en medio de pruebas. Y ahora, por medio de Jesús, eres llamado hijo del pacto. No importa tu apellido, tu cultura, tu pasado. Si estás en Cristo, eres linaje de Abraham, heredero de promesa, miembro de una familia que comenzó con fe y termina en gloria. Gálatas 4, 28 dice: Así que, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y esa promesa sigue viva, sigue activa, sigue alcanzando corazones, como el tuyo. Así que no te vayas sin declarar esta verdad. Escribe en los comentarios: yo soy simiente de Abraham por la fe en Cristo. Decláralo en voz alta. Vívelo. Créelo. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y aprender más sobre la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá.